Señores estudiantes, sean cordialmente bienvenidos a la segunda parte de la segunda unidad de la auditoría y la planificación de la auditoría. En la primera parte hablamos de la definición de auditoría, los tipos de auditoría, los campos de acción de auditoría, la importancia de la auditoría y ahora nos toca ver los procesos en esta semana, los procesos de auditoría y la planificación de la auditoría. Dentro de los procesos de la auditoría, en la teoría y en la práctica son actividades administrativas de revisión de documentos y de tareas ejecutadas dentro de la organización para la verificación de cumplimiento de la normativa y procedimientos internos. Las empresas, chicos, tienen manuales de funciones en las áreas de las diferentes áreas en que trabajan sus empleados. Y tienen políticas de procedimientos, por ejemplo, políticas de crédito a sus clientes, política de pago a proveedores, política de contratación de nómina, política de producción, política de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. La auditoría lo que hace es revisar si que esas políticas y esos manuales que posee la empresa, que son procedimientos internos, se están cumpliendo de acuerdo a lo que se menciona en cada uno de los manuales y políticas de la empresa. Nuestra función como auditor es verificar el cumplimiento de estas actividades. El auditor aplica ciertas técnicas como las entrevistas a cada uno de los jefes departamentales, también observa directamente las actividades y procesos, cómo se ejecutan esas actividades dentro de la organización. Y por último, la revisión de los registros disponibles para garantizar el cumplimiento de los sistemas de calidad que tienen las empresas. Y también las obligaciones que las empresas tienen con los entes de control gubernamental. Por ejemplo, si nos referimos al servicio de rentas internas, el auditor tiene que revisar el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa. Asimismo, con las planillas del IES, con los aportes a la seguridad social y con los informes que se presentan a la superintendencia de compañías. Y aquí vamos a ver el procedimiento de una auditoría para realizar una auditoría administrativa como ejemplo. Este procedimiento tiene 4 fases. La primera es la fase de preliminar, que es la parte de inicio. ¿Esto qué representa? Que el inicio es la forma como vamos a hacer la auditoría. Aquí se debe de hacer un programa de lo que se va a ejecutar la auditoría, cómo lo vamos a hacer. También en esta parte inicial se hace la visita preliminar a la empresa, donde notificamos que vamos a hacer auditoría, para de esa manera después entrevistarnos con el gerente de la compañía, para que ese gerente nos permita a nosotros darnos más directrices de por qué la auditoría, es decir, de tener el objeto de la auditoría, por qué nos contrata para hacer la auditoría o por qué nos pide que hagamos una auditoría. Entonces tenemos que coger apuntes de las informaciones más importantes que se nos indique en esa entrevista. Después que él nos dice con el gerente, después nos vamos a las áreas departamentales. Por cada área, jefe de cada área, por ejemplo, al jefe de contabilidad, al jefe de producción, al jefe de ventas, al jefe de compras, al jefe de recursos humanos, para pedir información. Eso es para levantar información, nos entrevistamos con él, le manifestamos que vamos a hacer una auditoría y por lo tanto comenzamos a solicitar documentos. La otra parte, una vez que ya nos entrevistamos, es simplemente pedir la información de lo que nosotros necesitamos y tenemos que verificar también la normativa gubernamental o las leyes a que está sujeta la empresa. En este caso, pedimos el RUC para saber sus obligaciones tributarias con el servicio de rentas internas, porque en el RUC le dice cuáles son las obligaciones tributarias que tiene la entidad. Y en base a esto hacemos un informe preliminar. Luego de este paso, pasamos al siguiente, que es la planificación específica. Aquí hacemos un FODA en base a la información que nos ha proporcionado, tanto lo que tenemos en documentación física y lo que hemos obtenido a través de la entrevista.
En esta información vamos a obtener las debilidades, las fortalezas, las oportunidades de mejoras y las amenazas que tiene la empresa si no se hacen las debidas correcciones a tiempo. Y en esa manera, cuando estamos haciendo el FODA, de una forma directa, estamos también trabajando, midiendo el nivel de riesgo. Estos niveles de riesgo los vamos a revisar en la tercera unidad. ¿Sí? Aquí se ve el nivel de riesgo que tiene la empresa en base a la información proporcionada, damos cuenta el nivel de riesgo que tiene la empresa. Después vamos haciendo flujogramas de procesos. Es decir, por eso es importante tomar nota cuando vayamos a cada área a entrevistarnos con los jefes departamentales, ir tomando información de los procesos para después nosotros hacer un flujograma de los procesos de producción, de los procesos de contratación de personal, de los procesos de crédito, y eso nos va a dar las directrices en qué parte la empresa necesita mejorar o detectar de repente irregularidades que se están manejando en esos departamentos. De esa manera tomar acciones oportunas. Después de hacer esta parte, procedamos a determinar una muestra, es decir, sacamos una muestra de la información que necesitamos para revisar. En uno de los capítulos más adelante vamos también a ver cómo se determina o cómo obtenemos la muestra. Después tenemos la elaboración de una encuesta que es el cuestionario de control interno que viene en la siguiente unidad, que vamos a ver ahí los controles internos que la empresa debería de tenerlo, haberlo implementado, y hacemos el cuestionario de control interno en base a esas funciones que tiene la empresa, en base al sistema que tiene. Y después, con esa información, hacemos un memorándum donde estamos planificando quién va, porque en la auditoría, el auditor siempre tiene un equipo de trabajo. Entonces, usted en el memorándum va a indicar cómo planifica la revisión de la documentación en cada una de las áreas para ir verificando la veracidad de la información obtenida. ¿Sí? Después se hace un programa de auditoría en la cual se detallan las actividades, dos tipos de actividades aquí en este programa de auditoría que son importantes. La primera son los procedimientos de control, cómo la empresa maneja los controles internos. Y la segunda son los procesos sustantivos, que se refiere a la verificación de los saldos contables que existen versus cruce de información. Por ejemplo, yo cruzo el saldo contable que está en libros con el saldo que está en el estado bancario. Entonces, esa parte es la parte sustantiva, donde yo verifico información numérica, matemática, que coincidan la información contable con la verificación física. ¿Ok? Una vez que ya tengo toda esta información, procedo ya a la realización de la encuesta a los trabajadores. Una vez que tengo la encuesta, hago la tabulación y en la tabulación yo voy a encontrar el porcentaje de las respuestas negativas y las respuestas positivas. Por ejemplo, si yo pregunto, estoy haciendo un arqueo de una auditoría de efectivo y pregunto si hay políticas de reposición de caja chica y me dicen que no, prácticamente esa es una valoración 0. Si me dicen que sí, es una valoración positiva. Entonces yo ya sé, yo ya puedo determinar los hallazgos. Los hallazgos son las evidencias que obtenemos en el proceso de la auditoría. Más adelante vamos a conocer cuáles son los tipos de hallazgos, en las cuales son 4 tipos, no se los adelanto, que es la condición, el criterio, la causa y el efecto. La condición es lo que realmente sucede. El criterio es lo que se debería hacer, normativas que debe tener la empresa. La causa es producto de esa condición que lo ocasiona. Y tercero es el resultado de esa causa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de ese efecto que tenga de esa causa? Eso vamos a ver en una unidad más adelante con ejemplos prácticos. Y lo que se refiere después, ya hacemos el informe de auditoría, y eso ya es cuestión del administrador de la empresa o del gerente que ejecute las recomendaciones que usted determinó en el informe. Y de eso de ahí, darle seguimiento para ver si se han hecho las mejoras o se han cumplido con las recomendaciones que usted lo implantó o concluyó en sus informes. Después tenemos aquí la planificación de la auditoría. La planificación de la auditoría es que el auditor debe de planear el trabajo de auditoría de modo que esa auditoría sea desempeñada de manera efectiva. Y en la vida práctica, el auditor se encuentra con obstáculos.
que le entreguen información. Aquí ya depende mucho de la habilidad del auditor para generar estrategias de trabajo. ¿Ok? Y aquí tenemos las estrategias en las cuales usted puede aplicar entrevistas, puede buscar muchos contextos, e incluso la NII 2, en el párrafo 2 de la NII 300, de las NIAs, le indica cómo se debe planificar una auditoría. Ahí están las estrategias: centrar la atención en áreas importantes, facilitar oportuna identificación y resolución de problemas, organizar y dirigir directamente el encargo de la auditoría, permitir una adecuada selección de personal para una distribución correcta del trabajo de auditoría, evitar que se produzcan malos entendidos. Hay que preguntar bien para evitar malos entendidos y cumplir con los requerimientos de calidad de la auditoría. Ahí tenemos lo que se planifica, lo que hablamos al comienzo de la clase. Y ahí tenemos los programas de auditoría. Estos son un ejemplo para que ustedes puedan realizar la tarea APE, que tienen que realizar trabajos de auditoría de las cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo. Por eso les pido que ustedes busquen los repositorios de la universidad, que ahí están los casos prácticos realizados por los estudiantes. Ok, chicos, hasta aquí nos quedamos y muchas gracias por la asistencia. Les recomiendo también que vean la grabación del día 6 de mayo, que también vimos esta parte con ejemplos prácticos y compartimos cómo se buscan los repositorios de la universidad con la señorita Yasmín Vargas. Ella fue la que nos indicó el nuevo proceso para ingresar a consultar los repositorios de la universidad, para que ustedes vean que allí están los programas de auditoría que los estudiantes para incorporarse hacen casos prácticos, para que usted tenga una idea. Si usted quiere manejar la auditoría y la quiere aprender, esta es una forma de aplicar el conocimiento. Les pido de favor que este trabajo lo realicen como que si fuera una práctica preprofesional, porque aquí está la clave para poder analizar cada una de las cuentas que tenemos el control, que debemos de controlar como economistas dentro de las organizaciones. Recuerden que su tarea como economista dentro de las áreas estratégicas de la empresa es controlar. Y la otra es administrar los recursos que son escasos. Entonces, esto de aquí le va a ayudar a usted a identificar los problemas, las debilidades y de repente los fraudes que se cometen en las empresas, para de esta manera corregirlos oportunamente, para evitar que se sigan continuando y eso perjudiquen a la empresa. Se tienen que dar cuenta en el trabajo que yo les mando a hacer, tienen que darse cuenta estos tips que existan en esos trabajos que ustedes van a investigar, el procedimiento de control, o también lo van a encontrar como procedimiento de cumplimiento. Aquí se revisan los manuales de proceso, las políticas que tenga la empresa, es decir, lo que se tiene de control interno en esta empresa. Y más acá usted tiene los procedimientos sustantivos, que son la verificación matemática de los saldos de las cuentas con la evidencia, como les mencioné en la clase. Yo quiero verificar la conciliación bancaria, pido la conciliación bancaria de la empresa, pido el estado de cuentas de la empresa y pido el saldo en libros de la empresa. Toda esa información debe estar conciliada, debe ser igual. Si yo tengo que mi saldo en libro es 100, mi saldo en banco tiene que ser 100. ¿Sí? Entonces, y también verificar los auxiliares que tenga esta cuenta. Por ejemplo, en cuenta bancos, una empresa puede tener hasta 4 bancos. Tiene que haber un auxiliar por cada una de las cuentas bancarias que tiene la empresa. Para esa manera usted conciliar el saldo final que tiene en libros. Entonces, esta información que ustedes van a investigar va a ser de muchísima ayuda en su carrera profesional, para todas las áreas, no solamente el área de auditoría, en todas las áreas que usted quiere llevar el control y saber lo que está pasando en la empresa. Estos son los lineamientos que usted lo puede lograr. Bueno, chicos, ahora sí, espero que esté claro todo y cualquier cosa me lo preguntan en la clase presencial. Bueno, nos vemos, chicos, cuídense. Gracias.